Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos y todas. Como decía Jorge, soy Graciela Viegas, soy investigadora de CONICET y trabajo acá en la facultad en un instituto de investigación que se llama Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido. Y además soy docente del taller vertical número 4 de los profesores Gustavo San Juan, Gabriel Sentinelli y Fabián Pérez. Como les decía Jorge, les voy a comentar el uso de una herramienta, que es la carta solar, que les va a servir a lo largo de su carrera. Y para ello les voy a dar un poco un marco general, como para entender de dónde viene su funcionamiento. Siempre les muestro estos dibujos de Le Corbusier, que ya seguramente hayan empezado a conocerlo y ya deben saber que tiene una casa construida acá en La Plata, que muchos de ustedes ya deben haber ido a conocerla. Y es interesante porque él en la Carta de Atenas hace unos escritos donde reconoce la importancia del sol como elemento de diseño en la arquitectura, le da su importancia y su centralidad, y trabajaba mucho todo el tema de la luz, y hablaba de las formas y la incidencia de los volúmenes bajo la incidencia de la luz. Y estos grafiquitos que se ven ahí, muy sencillos, pero tan importantes, muestran cómo hacía un estudio de las condiciones diferenciadas que produce la luz solar en las distintas estaciones del año. Si se puede ver ahí el corte, se indica cómo los rayos solares son más altos, lo ven ahí. Voy a ver si puedo ir haciendo esta maniobra de indicar con el mouse. Ahí se ve las condiciones de verano que empiezan a generar un sol alto, y que un elemento que él diseña en su propuesta en un corte, en su propuesta de unidad de habitación de Marsella, cómo esos rayos solares empiezan a frenar la incidencia del sol, y sin embargo, en el invierno, que el sol es más bajo, se puede ver cómo los rayos solares ingresan y empiezan a producir un acondicionamiento interior de manera natural, ¿no? También lo muestra en esta obra, ¿no? O sea, cómo a través también de la obra que él hacía artística también lo empieza a mostrar. Y para venirnos más cerca a nuestro país, Eduardo Sacriste, que es un arquitecto tucumano, bueno, ya fallecido, también nos pone en valor la idea de el confort y el bienestar en los edificios, y en particular él hablaba mucho de la vivienda. Esto es un extracto de un libro de él que se llama Charlas para principiantes, que por ahí está bueno que lo puedan conocer. Y él revaloriza la idea de pensar en la vivienda y por extensión en el resto de los edificios, ¿no? De las cosas que uno piensa para las casas, también las puede pensar para el resto de los edificios y proyectos que haga. Y hablaba de la idea de graduar muy bien la luz, de acuerdo con la hora del día, de disponer muy bien las ventanas, distribuirlas, o sea que todo ese panorama de diseño, a partir de esta frase que él nos deja escrita, nos da la idea del valor que para él tenía las condiciones ambientales en la arquitectura, tan importantes hoy en día. Y acá también nos muestro estas imágenes que son de la Casa Coruchet, que está acá cerquita, más que nada para entender que pensar en los criterios que tienen que ver con el sol, la estacionalidad y la luz, nos permite generar cualidades espaciales diferenciadas, reconociendo las diversidades o las variaciones, perdón, en las distintas estaciones del año, ¿no? Y fijémonos que las dos imágenes, una que representa el verano y otra el invierno, tienen una calidad de luz completamente diferente, una cualidad de la luz, ¿no? En donde la de verano, fíjense que es más blanca, es una luz con mayor potencia, digamos, y que fíjense que en el interior de la vivienda, en este caso de la parte del consultorio que da al frente, no ingresa esa luz solar porque
diseñó un dispositivo, que es el Brise-Soleil, para bloquear el ingreso de la luz en esa estación en la cual no quería que la luz ingrese. Y se ve en la oscuridad del interior y a su vez en la condición de la naturaleza. Cuando él piensa en ese árbol, lo piensa como un elemento que en el verano va a refrescar, porque va a tener hojas, va a tener su color verde que le va a dar más oscuridad, y va a generar una condición ambiental pertinente para esa estación del año, que cuando la estación cambia y se produce el otoño o el invierno, fíjense que el árbol pierde sus hojas, empieza a permitir que la luz ingrese a través del patio hacia la vivienda. Fíjense que la luz llega a los interiores, vieron que ya se empieza a reconocer el interior de este espacio, ¿no? Que acá no lo veíamos prácticamente. La luz es cálida, el sol es bajo, el color de la fachada cambia, ya no es blanca, ahora parece un poco amarillenta, ¿no? O sea, fíjense que en ese reconocimiento, digamos, de la estacionalidad, hay una variación en la arquitectura, o sea, la arquitectura cambia con la estacionalidad. Y Sacriste también lo muestra, digamos, me parece que es importante también considerar a la luz solar y a la estacionalidad en cuanto al acondicionamiento ambiental. En este caso en una vivienda regional que está en Tafí del Valle, la casa Torres Pose, se puede ver cómo en una fachada muy cerrada, porque es un clima que tiene frío en ciertos momentos del año, la luz ingresa al interior por esas ventanas e incide sobre las superficies interiores de esa vivienda, en este caso sobre los pisos, las paredes, que son oscuras, que son de piedra, y lo que producen es la posibilidad de que esas superficies que empiezan a estar calentadas por la luz, por los rayos solares, puedan entregar hacia el interior el calor que acumularon durante el día. Entonces se está considerando, además de las cualidades espaciales, el acondicionamiento ambiental. Y por otro lado, en un clima que es más cálido, acá estamos viendo unos proyectos en Uruguay, de los arquitectos Gualano, la situación es diferente porque queremos usar la vivienda en el verano, queremos usar sus exteriores, ¿no? La vivienda o en este caso un parador de veraneo, entonces necesitamos que esos exteriores estén acondicionados para no pasar calor, ¿no? Entonces fíjense que empieza a utilizar la envolvente para filtrar esos rayos solares, para no permitir que lleguen hacia las personas que están usando esos lugares. Entonces utiliza distintos toldos, distintas tramas en los muros, distintas tramas en las cubiertas, en los semicubiertos, y de esa manera filtra la luz o los rayos solares que no quiere que lleguen al espacio interior, o en este caso a los semicubiertos. Y la otra cuestión que tiene que ver con esto de el sol y sus diferencias a lo largo del año, tiene que ver con la estacionalidad, ¿no? Con los cambios de las estaciones que van produciendo unas modificaciones en la naturaleza que también son interesantes de considerar, ¿no? Como veíamos en la casa Curuchet y en el árbol que en el verano estaba cargado de hojas y que en el invierno se limpiaba totalmente y entonces ese árbol ya no tenía vegetación y permitía el paso del sol. En estas imágenes que vemos incorporamos también la idea del color, de las condiciones que generan esa vegetación, que se ve afectada por la estacionalidad justamente, ¿no? En las condiciones de otoño, que cambia a los colores amarillos y genera alfombras sobre el suelo, o en el verano que se pone verde intenso, en la primavera que tiene un verde más claro porque está brotando, y todas esas situaciones significan que uno considera el paso también del tiempo, ¿no? El paso del tiempo en la arquitectura, o sea, lo incorpora como elemento de proyecto. Entonces, digo, les van a empezar a hablar en la facultad de los tipos de árboles que van a incorporar en sus proyectos, y van a poder pensar si es de hoja perenne o de hoja caduca, ¿no? La hoja que cae en una cierta estación del año, o la hoja perenne que está todo el año con vegetación, siempre de acuerdo a la situación espacial que ustedes quieran generar,
y a su vez a las condiciones de uso de esos lugares. Y la otra cosa que me parece muy importante destacar es que cuando nosotros consideramos la incidencia de la luz solar, ¿no?, y de las diferenciaciones de los distintos rayos solares a lo largo del día y a lo largo del año, podemos generar otro tipo de fenómenos, como lo que sucede en esta capilla, que yo los denominé fenómenos visuales y vivenciales muy particulares, que también incorporan la noción de tiempo digamos, en el suceso que generan. Y fíjense cómo a partir de dos elementos que el arquitecto decidió incorporar en esta capilla, que son dos elementos sueltos, separados, puede generar una situación como la que vemos en la última imagen, porque hizo un estudio analítico del movimiento del Sol incidiendo sobre esos dos elementos. Ahí lo podemos ver, ¿no? Cómo los elementos están acá arriba, ¿no? Los dos que vimos. Entonces empieza a incidir la luz solar y se va formando lo que el arquitecto quiso que se forme, ¿no? La cruz. Y implica que cuando uno quiere conocer este lugar, tiene que tomarse el tiempo de estar ahí y pasar un determinado periodo de tiempo para llegar a ver el fenómeno, ¿no? O sea, no es una cosa rápida, no puedo ir y salir, porque capaz que no lo veo, tengo que estar ahí y tal vez pasar una tarde, ¿no? Y además se percibe cómo la luz incide sobre el material. Vieron que es de ladrillo, entonces se ve como la textura del ladrillo de acuerdo a cómo le incide la luz solar. Ahora quiero salir, no sé cómo. Ahí está. Bueno, y también nos gusta contarles, a partir de esta charla, algo que tiene un poco más que ver con la conciencia ambiental. Que ustedes jóvenes seguramente lo tengan muy presente y es algo que no deberían olvidar a lo largo de su carrera, ¿no? Y si bien estamos hablando de un elemento que es el sol, la luz solar, su incidencia y la posibilidad de utilizarla desde distintas miradas que tienen que ver con lo sensible, también hay una forma de pensarlo que me parece como fundamental, que es pensarlo como fuente de energía, que nos permitiría reducir un poco los impactos que tenemos desde la arquitectura sobre nuestro territorio, ¿no?, sobre nuestro ambiente. Y les traigo estos gráficos como para que pensemos, ¿no?, la incidencia que tenemos desde como habitantes de este mundo, que obviamente hay países, esto es un gráfico que digamos, trata de mostrar el planiferio a partir de círculos que indican la cantidad de consumo de petróleo de cada país. Entonces, acá vemos, no sé, Estados Unidos, Canadá, como países de mayores consumidores de petróleo. Acá vemos el área asiática, ¿no? Vemos China, vemos los países europeos, fíjense que los discos son enormes. Acá vemos a Brasil, en nuestro continente, por acá abajo está Argentina. Entonces, si bien no somos los mayores consumidores, en este caso de petróleo, que es una energía es un recurso no renovable, somos parte del problema. Y esa energía, en este caso estamos hablando solamente de petróleo, que es una energía no renovable. Pero cuando vemos todos los tipos de energías que se consumen en el mundo, tales como, no sé, biomasa, carbón, petróleo, gas natural, que son las no renovables, y vemos fíjense que con los colores se puede ver y analizar cuánto se consume de cada una. Las renovables, que son las amarillas, están acá arriba. Es una puntita mínima de toda la energía que consumimos en el mundo para habitar. Y desde la arquitectura tenemos una buena parte de esa responsabilidad también.
o sea, la energía se consume para un montón de cosas, pero hay algunas en las cuales podemos considerar la reducción a partir de pensar en envolventes más eficientes y que dejarían que esa energía no renovable se utilice para los aspectos que realmente no pueden usar otro tipo de energía, ¿no? O sea, hacer un uso más eficiente de esos recursos. Y si vemos este gráfico, que tiene que ver ya específicamente con los edificios, acá vemos el consumo de energía a lo largo de la vida útil de un edificio. Ven, acá está el tiempo en años, ¿no? Entonces, se construye ese edificio, entonces hay una energía que es la energía incorporada, que es la energía utilizada para producir los materiales de construcción. Y a medida que, o sea, una vez que se construyó ese edificio, hay una mayor proporción de energía, que es toda esta, ¿no? Que está en el sector verde, que tiene que ver con el uso de los edificios a lo largo del tiempo. O sea, es la energía que se llama operativa, ¿no? O energía de uso, del uso cotidiano, que tiene que ver con prender las luces, prender la calefacción, prender el aire acondicionado, usar el equipamiento, y de acuerdo al clima que tenga, el lugar donde estoy diseñando el edificio, la energía va a usarse proporcionalmente en mayor medida para, por ejemplo, acondicionamiento térmico. En climas muy fríos voy a tener que usar mucha energía para acondicionar, para calefaccionar, y en climas muy cálidos usaré mucha energía para refrigerar. Entonces, uno desde la arquitectura puede incidir mejorando la envolvente del edificio para poder reducir ese consumo de energía. Y también traerles estas imágenes que las utilizamos para comentarles la importancia de reducir el uso de recursos fósiles. ¿Por qué? Porque los recursos fósiles, cuando se utilizan, se combustionan, ¿no? Como el petróleo, el carbón, el gas, y emiten gases de efecto invernadero. Específicamente emiten dióxido de carbono, que es el mayor incidente en la acumulación de gases de efecto invernadero. Y lo que se ha demostrado, se ha comprobado, es que a lo largo, digamos, desde la Revolución Industrial en adelante, han aumentado vertiginosamente los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera. Y se ha correlacionado con el aumento de las temperaturas en la superficie terrestre, en nuestro ambiente. Con lo cual, digamos, es una discusión que ya está saldada, supuestamente, aunque pareciera que no, de que la acumulación de dióxido de carbono intensifica el efecto invernadero, que en realidad es un fenómeno natural que se da en nuestro planeta. Entonces, repasando un poco de qué se trata el efecto invernadero, el efecto invernadero es el que produce la vida en la Tierra, o sea, es un efecto natural que está bien que se produzca. Lo que no está bien es que exceda los límites tolerables por el ambiente y las especies que lo habitan. Entonces, fíjense cómo se produce. El Sol ingresa en nuestro planeta, la superficie terrestre y todos los cuerpos que están en la Tierra absorben esa energía y la emiten en una longitud de onda, digamos, que queda atrapada y no puede salir de la atmósfera. Entonces se produce el calentamiento de la superficie terrestre y de los ambientes del planeta. Lo que sucede con los gases de efecto invernadero es que absorben por demás ese calor retenido en la Tierra, y entonces elevan la temperatura media de la Tierra por sobre los niveles aceptables, digamos, para la vida en el planeta. Entonces, digamos, si nosotros seguimos aumentando los gases de efecto invernadero, o sea, específicamente, seguimos combustionando energías no renovables para producir, para la vida en la Tierra, seguimos aumentando los gases de efecto invernadero, con lo cual seguimos tendiendo a un aumento de las temperaturas medias del planeta. Y si analizamos, por ejemplo, en nuestro país, esto está muy pequeño, pero yo se los cuento, porque si no, no lo podía incorporar. Si analizamos lo que pasa en Argentina, estas son las emisiones de dióxido de carbono en Argentina, estipuladas por el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Y acá de este lado hay distintas fuentes de producción de energía.
Y lo que ven acá en azul, que dice 15%, son las emisiones de dióxido de carbono que se producen por la responsabilidad de la arquitectura, ¿no? Por el uso de los edificios, específicamente del sector residencial, o sea, del sector de la vivienda. El sector de la vivienda es responsable del 15% de los gases de efecto invernadero que se producen en nuestro país. Entonces, de ahí entender también cuál es la incidencia que tenemos desde el diseño, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros diseñemos esos espacios en cuanto a envolventes, en cuanto a aprovechamiento de la energía solar, y aprovechamiento y a su vez protección, podemos incidir sobre un porcentaje muy elevado de producción de dióxido de carbono en nuestro país. Bueno, ¿y qué sucede con estas emisiones? Están involucradas en el fenómeno que se llama cambio climático, que es lo que estamos diciendo, que a grandes rasgos es aumento de las temperaturas de la superficie terrestre, que produce efectos concatenados sobre la naturaleza. Uno de ellos es la reducción de los glaciares, o sea, el derretimiento de los hielos, ya sea desde los polos hasta los distintos hielos que están en nuestro planeta. ¿Y qué sucede con eso? Aumenta el nivel del mar, se producen inundaciones, o sea, hay un montón de efectos concatenados que, bueno, los podemos estudiar en detalle, pero no es el caso de esta charla, que van produciendo, que son la consecuencia de los elevados niveles de dióxido de carbono. Y traje esta imagen, que es un glaciar nuestro, el glaciar Viedma, en Santa Cruz. Fíjense, en la década del 30, lo que era el glaciar Viedma, y en el 2010, adiós glaciar Viedma, ¿no? Ya no está, o sea, se redujo enormemente, y hay glaciares que ya desaparecieron en nuestro país. Bueno, en el mundo, perdón. Hay glaciares que han desaparecido, que en los años 2000 ya desaparecieron. ¿Por qué? Por la consecuencia de los aumentos de las temperaturas. Entonces, bueno, me parecía como muy gráfico mostrarles esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta. Bueno, lo que podemos hacer es cambiar el enfoque de nuestra forma de habitar en el territorio. Y habrán escuchado, les escucha mucho hablar de la sustentabilidad, de los modelos más sustentables. Y este gráfico es como una síntesis de lo que significa, de las dimensiones que están involucradas en la sustentabilidad. Las dimensiones son diversas, son muchas. Nosotros no incidimos sobre todas estas dimensiones, ¿no? Desde la arquitectura. Fíjense que está involucrada, bueno, la ecología y lo ambiental, la economía, la tecnología, la política, la ética, lo institucional, la dimensión humana, la social, de acuerdo a Jiménez Herrero, que la definió en 1997, ¿verdad? Entonces, el enfoque de la sustentabilidad implica poder satisfacer las necesidades que tenemos hoy sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, hay un montón de cosas que cambiar para poder tender a ese ideal. Y bueno, y tal vez nosotros desde lo que hacemos podemos incidir en lo social, en la tecnología, en lo ambiental, en la economía, también podemos incidir. O sea, si uno se va metiendo en el tema, puede incidir en diversos puntos, ¿no? de este concepto. Ahora, ustedes dirán, bueno, pará, ¿y qué tiene que ver eso con el sol con el que iniciamos? Bueno, un pequeño granito de arena es considerar, dentro de los proyectos que hagamos, la dimensión dentro de lo ambiental, si se puede, o de la economía, de recursos. Bueno, podemos pensar que diseñar considerando el sol ya es un aporte, un granito de arena a ese concepto, ¿no? Como para tener una esperanza. Bien, entonces ahora pasamos así como de arriba abajo a explicarles la carta solar. La carta solar, que es una herramienta para poder estudiar esto que charlamos hace un rato, ¿no? Poder estudiar de una manera analítica la incidencia del sol sobre los proyectos. En este caso, ustedes están proyectando un espacio recorrible que todavía no tiene, de acuerdo a lo que entiendo, todavía no está localizado con respecto a a un lugar geográfico. No, creo, ¿no? Cualquier cosa me dicen, pero no está localizado y no tiene
definida la orientación, ¿no? No se sabe dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. La carta solar empieza a situar, en el caso de que cuando lo analicen con la maqueta, les va a ayudar a situar el proyecto, ¿no? A pensar que ese proyectito que están pensando está situado en una determinada latitud, que en este caso lo hacemos para La Plata, ¿no? Consideramos la incidencia solar para La Plata. Entonces, en este caso pensamos que la maqueta esa está localizada en algún lugar que esté a 35 grados de latitud sur. Y si ven acá a la izquierda, esta es la que tienen en el cuadernillo, es la carta solar vista en planta, ¿no? Vista de arriba. Y hay algunas cosas a considerar, que es que, lo que muestra la carta solar son las trayectorias solares a lo largo del año a distintas horas del día. Obviamente no están todos los días del año, porque entonces yo tendría que tener, estas líneas son la época del año, ¿no? Para tenerlas todas tendría que tener 365 líneas, una por cada día. Bueno, como es demasiada información, se simplifica y se ponen algunas condiciones, ¿no? La de verano, la de invierno, la de otoño y primavera, que son similares, algunos meses intermedios, entonces no se ponen todos los años, se ponen algunos. Se ponen las condiciones extremas, digamos así. Entonces, cada una de esas líneas es como el recorrido del Sol en esa época del año y a determinadas horas. Estos puntitos, tiqui, 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 van siendo las horas. Acá está indicada una hora, las 8 horas, creo. Y esto es el invierno, ¿no? Que produce sombras más largas. Entonces, fíjense que el norte está acá arriba, en la carta solar, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Acá la vemos en perspectiva. Norte allá, sur, este y oeste. En este punto, que en la cartilla que tienen ustedes es la estrella roja, o la estrella, no sé si es roja. En ese punto ponen una varilla. ¿Sí? Una varilla que tiene una determinada medida. No es que puedo poner una varilla de 2 centímetros, de 5, de 10, no. La medida es específica. Para saber la medida de la varilla tengo que medir un segmento que está acá, que es AB. Entonces lo mido con la regla, la escuadra, lo que fuere, lo corto a la medida y lo pongo ahí. Y lo que nos va a demostrar la carta es la proyección de sombras. Por ejemplo, acá estoy viendo mi varilla, una incidencia solar, una fuente luminosa, que puede ser el sol o puede ser una lámpara, una linterna, la luz del celular, incide y produce una sombra, que es la que veo acá abajo. ¿La ven ahí? Entonces produce una sombra que representa la sombra que se generaría a las 8 horas del mes de junio, de un día de junio, el 21 de junio, pongamos. Y después acá veo la sombra que se produce a las 12 del mediodía, sería acá más cortita, y la sombra que se produce a las 16 horas. Fíjense que es simétrica a la de las 8 horas, pero en otro momento. El sol hace un recorrido. De la mañana, mediodía y tarde se va moviendo. Y esa carta representa lo que se llama movimiento aparente del Sol. ¿Por qué es movimiento aparente? Porque en realidad el Sol no se mueve, nos movemos nosotros, o sea, el planeta Tierra se mueve. Se mueve alrededor de sí mismo y se mueve alrededor del Sol. Si lo vemos ahí, ¿no? Como en las 3 dimensiones, este ojo sería el punto donde estábamos diciendo recién que podría estar la varilla que genera la sombra. Y acá se ve el recorrido dibujado por arriba, ¿no? Antes lo veíamos como en el piso, la sombra que se generaba, y acá lo vemos en 3 dimensiones. ¿Qué podemos reconocer? Si estamos en la latitud sur, tenemos acá al norte, sur, este y oeste, y el recorrido del Sol en el invierno, fíjense, solsticio de invierno dice. En el invierno el Sol es más bajo, ¿no es cierto? ¿Eso lo han visto? El Sol es más bajito. Quiere decir que estamos nosotros en una posición, nuestro planeta está en una diferente posición respecto del Sol, entonces estamos, podríamos decir, más lejos, con lo cual el Sol que llega es más bajo, es menor cantidad, ¿no? O sea, la radiación solar es menor, no me calienta tan rápido el cuerpo. En cambio, en el verano,
seguimos hablando de nuestra latitud sur, ¿no? Al sur del Ecuador, en el verano el sol está bien alto. Entonces muchas veces lo siento como acá en la cabeza, ¿no? Me pongo la gorra, el gorro, y a veces con la gorra ya puedo protegerme, ¿no? Me hace como un alero que me protege. ¿Por qué? Porque el sol está bien alto y está tiene más potencia, porque estamos, podríamos decir, más cerca del sol, depende la época. Que en realidad es al revés de lo que pasa, no sé, cuando nosotros tenemos el sol más cerca, en el hemisferio norte, piensen en, qué sé yo, cualquier país del hemisferio norte, ellos tienen el sol más lejos, ¿no? Estamos como en oposición los hemisferios. Bueno, y después hay situaciones intermedias como el otoño y la primavera en la cual la geometría solar es la misma, ¿no? Tiene la misma posición. Y algunas cosas a reconocer es que si yo quisiera en algún proyecto, en algún lugar semicubierto, en algún lugar cubierto, generar o obtener el mayor asoleamiento en todo el año, debería apuntar a mirar lo más posible al norte. Ahora, yo puedo decir, no, mira, yo quiero que en esta parte de mi proyecto el sol dé a la mañana. Entonces, ¿qué hago? Y me oriento al este, ¿no? Porque fíjense las horas. Sale por acá, ay, perdón, vamos por atrás. Está saliendo por acá 8 horas, 9 horas, 10 horas, ¿no? Tanto en el invierno, está saliendo como por el noreste, y en el verano está saliendo por el sudeste. Entonces digo, bueno, me oriento hacia ese lado, para que me llegue la luz de la mañana. Y otro dice, no, a mí me interesaría ver el atardecer, tener el sol de tarde, que me llegue más bajo, que me llegue más cálido, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, trato de mirar hacia el oeste, que es el sol a la tarde, ¿no? De donde me viene el sol a la tarde. Y otro dice, no, yo quiero aprovechar al máximo las máximas cantidades de horas de sol, bueno, entonces me oriento al norte, ¿no? O sea, voy pensando mi orientación en función de lo que busco, desde el aspecto sensible y desde el aspecto también de acondicionamiento y confort. Bien, entonces dijimos mayor asoleamiento para aprovecharlo al norte y menor asoleamiento hacia el sur en nuestro hemisferio, ¿no? El hemisferio sur, en estas latitudes. Obviamente eso puede cambiar de acuerdo a donde esté posicionado, que ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, y la otra cuestión a considerar es que cualquier punto en la Tierra está definido por dos coordenadas, que se llaman coordenadas terrestres, que son la latitud y la longitud, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ¿cómo es que decimos ahora? Pásame la ubicación. La ubicación, que es latitud y longitud. Cuando uno manda la ubicación en el celular es latitud y longitud. Entonces eso define un punto en el globo, ¿sí? En el caso de la geometría solar, la que la define, ahora vamos a ver por qué, la que la modifica es la latitud, ¿sí? Si yo quiero trabajar en la localidad de La Plata, uso cartas solares o pienso en la latitud 35 grados sur y sé que voy a tener la geometría solar correspondiente. Ahora, si quiero trabajar no sé si hay alguien del sur, de Río Gallegos, de Ushuaia, seguramente haya algún estudiante, van a usar otra latitud, ¿no? O sea, seguramente, ustedes si quieren me cortan, no les dije, pero si me quieren hacer algún comentario, me dicen. Seguramente haya, o sea, la latitud es otra, es un número mayor, ¿no? 40 y pico, no sé bien cuál es la latitud de esas geografías, y los soles son diferentes, ¿no? Vieron que yo cuando me voy a la cordillera, oscurece retarde en el verano, ¿no? Son las 10 de la noche y hay luz, porque el sol está diferente, está como más cerca de esas partes, ¿no? Y hay veces en los polos que hay momentos que son del año que es todo de día, ¿vieron? Nunca anochece, y hay momentos que es todo de noche, ¿no? ¿Por qué? Por la posición que tiene el planeta respecto de los rayos solares. Ahora lo vamos a ver si lo podemos ver. Bueno, y además saber también que, así como dijimos, coordenadas terrestres definen una posición de la persona en el planeta, las coordenadas celestes definen la posición del Sol. Por ejemplo, puedo tener cartas de azimut y altura. Entonces digo, bueno, a las 9 de la mañana del 21 de diciembre, el Sol se ubica a 45 grados de altitud y 40 grados de azimut. ¿Cuál es cada uno?
ahí se ve. Ahí está el sol, ¿verdad? Esta es la altitud, el ángulo de altura, perdón, el ángulo de altura. Y lo que sería en planta, en el piso, ¿no? Respecto del norte, es el ángulo de azimut. Entonces, en este punto, acá esto es norte, supongamos, ¿no? Tenemos un ángulo, no sé, 45 grados de azimut, porque es respecto de esta línea, o sea, de 0 a 45 podría ser un punto por acá atrás, ¿no? De 0 a 90, de 0 a 180, o sea, podría estar por acá el ángulo de azimut, todo este recorrido, y un ángulo de altura, respecto del piso, es este ángulo. No se asusten porque esto no lo tienen que calcular, ¿eh? Hay tablas que lo dicen, solamente tengo que preguntarme qué quiero saber y lo busco. Bien, y vamos a ver, acá hay unos links de los distintos simuladores para entender lo que hablamos recién de la estacionalidad, de los ángulos, la altura, el azimut, lo que sucede, o sea, yo con estos simuladores puedo poner distintas latitudes y ver lo que pasa con el Sol, ¿no? Fíjense que hay, bueno, creo que es este de acá arriba. Este de acá arriba es lo que vamos a ver ahora. Y después acá abajo hay uno más sencillito. Este creo que hay que instalar un programa. Y en este uno más sencillito que uno puede ver lo que pasa como si fuera el casquete que vimos de la carta solar. A ver si anda el video. A ver, se ve ahí, ¿no? Bueno, entonces, este es el simulador que nos muestra. Acá está el Sol y esta es la órbita. ¿Se acuerdan esto cuánto tiempo es? ¿Esta vuelta del Sol, de la Tierra alrededor del Sol? 365 días, muy bien. ¿Cómo te llamas? Leonel. Bueno, acá Leonel nos está asistiendo, mira. 365 días. Y respecto de sí misma, la Tierra, ¿cuánto tarda en dar una vuelta? 24 horas. Bien, entonces, uno produce el día y la noche, y el otro produce las estaciones del año, ¿sí? Y hay una cosa que es recontra importante, que es la que produce la estacionalidad, que es el ángulo de declinación de la Tierra. La Tierra tiene un ángulo por el cual está declinado, o sea, está como torcido, digamos, respecto del eje del Sol, lo que sería el eje del Sol. Entonces, eso hace, fíjense que, no sé si lo notan, pero ven que acá, ven que ahí queda como en diagonal lo que es luz y sombra. Bueno, es porque hay un ángulo de declinación que hace que la Tierra, a medida que gira, ahí, ven que ahí lo voy girando, a medida que gira, por ejemplo, produce que el hemisferio sur esté más cerca del Sol en un momento, y en otro momento que el hemisferio norte esté más cerca del Sol. ¿Sí? Cuando el hemisferio norte está más cerca, tenemos el verano en el hemisferio norte. ¿Sí? Cuando el hemisferio sur está más cerca, tenemos el verano en el hemisferio sur. ¿Se entiende? O sea, ahí un poco, miren, ahí va girando el planeta. Y acá hay una línea roja que marca los 35 grados de latitud que son los nuestros. Y hay una personita acá. Miren cómo les va dando el sol a la personita a medida que gira y pasan las épocas del año. Acá abajo nos muestra los meses. Agosto, septiembre, ¿no? Ahí está septiembre, octubre. Miren el sol en diciembre, ¿ven? ¿Ven que está más cerca? Sobre la cabeza de la persona. Bueno, eso es la estacionalidad, producida por esos sucesos que se producen. Y en a ver si lo mostramos acá. Capaz que me estoy yendo un poco larga, Jorge, pero hace mucho que no hablo en público. Era todo virtual. Bien, hace 2 años. Fíjense que acá tenemos otro simulador que nos muestra la persona ahí parada, que sería en este caso, en nuestra carta solar sería como la varillita, ¿no? Y la sombra que produce esa persona. Y acá pongo una línea de 35 grados, latitud, ahí, y acá voy modificando la fecha, ¿no? El día que quiero analizar. Entonces, a ver si lo adelantamos un poco. Ahí empieza a moverse. Fíjense acá cómo incide el sol. Ahí. ¿Ven la sombra que va produciendo la persona? Bien. Eso es... vamos a poner otra fecha, mirá. Estamos poniendo 21 de diciembre, verano. Ahí vamos a ver la sombra en el verano que se produce en la persona. Que produce la persona. Ahí se ve. ¿Ven? Sombras largas a la mañana y a la tarde, sombras cortas al mediodía.
Bueno, esto pueden jugar y poner distintas latitudes, poner el Ecuador. Creo que al final está el Ecuador, a ver. Ahí, miren, ahí puse el Ecuador, 0. Ahí está la persona. Entonces tiene, en el Ecuador el sol está siempre acá arriba, nunca está más bajo, siempre pasa por arriba, ¿ven? Tanto en el verano, el invierno, o sea, es como que no hay verano, invierno en el Ecuador. Es como, acá tenemos a alguien de la zona centro, no hay verano, invierno, o sea, siempre verano, hay estación lluviosa y estación seca, creo, ¿no? O sea, hay otras condiciones. Bueno, fíjense cómo varía eso en nuestro planeta. Bien, y acá en la facultad contarles que tenemos un simulador analógico que se llama Heliodón, que es este, que está acá atrás. El año pasado, miré la charla del año pasado, decía, cuando puedan volver a las aulas van a conocer Heliodón. Bueno, ahora ya lo pueden conocer. Está atrás del aula 8, esa del aula 8 de acá al lado, es el galpón negro. Bien, y ahí adentro está este simulador que uno de acuerdo a la latitud lo gira, ¿no? Lo inclina y tiene la latitud que quiere y lleva su maqueta y la pone en la mesa y ve hora por hora cómo incide el sol, ¿no? O sea, es otra herramienta similar a la carta solar que ustedes van a trabajar hoy. A ver, bien. Y ya, ¿cómo usamos la carta solar? La gran pregunta. Bien, primero tienen que definir cuál es, que dice acá, la cara norte de su proyecto. O sea, definan la orientación en el proyecto. Ustedes lo miran y de acuerdo a lo que charlamos, de dónde quieren más sol, dónde quieren a la tarde, a la mañana, bla, 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 definen, en mi maqueta, el norte es esta cara, el sur es este, el este es este y el oeste es este. O sea, definen eso, ¿sí? Cuando ustedes definan eso, después van a buscar una base, algunos lo hacen en la mesa, acá lo están haciendo en una mesa, en la mesa del aula. Van a buscar una base donde poner la carta solar. Acuérdense que el norte de la carta solar es esta flecha, entonces yo tengo que mi maqueta ubicarla con la misma orientación de la carta solar, ¿se entiende? O sea, digo, el norte en la carta solar es esta y en mi maqueta es este, entonces los pongo igual, no la pongo girada porque si no voy a hacer cualquier cosa, ¿no? Y ubico en la base, localizo la maqueta, la puedo poner atrás o a la derecha, ¿no? Acá está puesta a la derecha, acá está puesta atrás de la carta solar. En este caso el norte está acá, en este caso el norte está acá. Y después busco la varilla, ¿sí? La varillita, con la medida que dije, AB, o sea, miden el segmento ahí, que está por acá, lo miden y le ponen una varilla de esa medida, la clavan ahí, un alfiler, lo que fuere, lo ponen ahí. Y después necesitan una fuente luminosa, que puede ser la lámpara del celular, una linterna X, o puede ser afuera también, ¿no? Ustedes pueden hacerlo con la luz del sol, que tiene más intensidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que si lo hacen con la luz del sol, deberán mover la base para producir la sombra, y si lo hacen con la linterna, mueven la linterna, la base queda quieta. ¿Sí? Sí. Sí. Claro, claro. Claro, si van a usar un alfiler, por ejemplo, yo cuando usaba un alfiler, marcaba en el alfiler la medida del segmento arriba, lo clavaba hasta hacer tope con esa medida, porque si no pierdo la distancia. Siempre es muy importante eso, reconocer la distancia. Y a ver si tenemos el año pasado, un estudiante, que vamos a decir su nombre, Joel Martínez, que estuvo con Paula Paniza el año pasado, de manera virtual, hizo su ejercicio con un video. Fíjense, puso su propuesta, o lo que estaba estudiando, puso la carta solar adelante, ¿no? El norte está acá, eso quiere decir que en su proyecto el norte estaba también ahí, ¿no? En la misma línea. Entonces miren lo que hace. Vamos a fijarnos. Él lo que hace es estudiar, quiero que se vaya esa cosa, el recorrido, ahí se ve la sombra, ¿ven la sombra que produce? Él va con la linterna proyectando la sombra en una de las líneas, que es un día del año. ¿Se llega a ver lo de la sombra? Ahí, mira, lo voy a indicar con eso. ¿Ven ahí que va la sombra? Está la fuente luminosa incidiendo sobre el palillo, haciendo el recorrido de un día que no sé, no me acuerdo cuál es ¿no? Pero es cercano al verano. Y miren acá, está pasando lo que pasaría con este proyecto localizado a 35 grados de latitud en ese día del año. ¿Se entiende? ¿Me explico? Diría. ¿Me explico cómo es? ¿Quieren preguntarme algo que no se entiende? ¿No?
Bueno, el ejercicio es ese, o sea, es estudiar la incidencia. Por ahora es una experimentación de ver qué pasa con... ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo o no? ¿Me están preguntando algo o no? Está explicando a alguien. Bueno, vamos a poner el siguiente. Ahí. Entonces, lo que nosotros les proponemos es que a partir de videos, de imágenes, ¿no? Pueden llegar a sacar fotos, hagan un estudio con sus proyectos de la incidencia solar, utilizando la carta solar, no sé, tomando, por ejemplo, dos condiciones, verano e invierno, que son como bien diferentes, y tomando 2 o 3 horas del día. Entonces pueden hacer el registro fotográfico, pueden hacer el registro en video, cada uno verá con sus docentes qué es lo que tienen ganas de hacer. Pero la idea es que puedan usarlo, que aprendan a usarla. Esta carta solar es para 35 grados de latitud sur. Si ustedes quieren una carta solar para otra latitud, entonces en internet van a encontrar cartas solares para, no sé, 40 grados de latitud, demás. Y, o sea que eso es bastante simple. Bien, así que bueno, un poco la idea es esa. Estas son imágenes del año, no sé, ¿de qué año? Del 2019 creo, en el aula, haciendo la incidencia de la luz, del 2020 son. A la noche creo que era esta, cerraron todo y estuvieron probando. Y la otra es apoyarlos sobre una base y mover la base para que el sol haga la sombra que yo quiero ver, ¿no? Bueno, les dejo, si necesitan algo, mi mail, si quieren después les pasamos los videitos de cómo se usa, y nada, les agradezco, espero que me haya explicado bien, que se diviertan, que les sirva, bueno, así que eso, gracias a todos.